Con esto aquí a alguien le veo la cabeza amarilla o naranja. Si Eloy me llega a llamar 15 días más tarde, no me pilla, como dicen en Málaga, no me pilla nadie a mí. No me pilla ni el tato, 15 días más tarde. Porque resulta que cuando Eloy me llamó, eso que sería final de octubre o principio de noviembre, hacía apenas 15 días que un solterón de oro dejaba de ser tan solterón de oro para convertirse en un flamante novio, como era yo en aquel día. Así que cuando yo hablé con Eloy, no tenía, creo que ningún compromiso así muy serio. Le dije, bueno, si mi iglesia no me mata por esto, nos vamos un mes o por ahí a Canarias. Y a los 15 días, porque esto yo creo que ha sido realmente del Señor, así fulminante además, conocí a una muchacha preciosa y dulce, y es una maravilla, mejorando a todas las presentes, por supuesto que están aquí, pues mejorándolas a todas. Esa es una muchacha preciosa, y que si Eloy me llega a llamar 15 días más tarde, yo si acaso vengo 10 días, o una semana, o 3 días, pero no vengo más. Pero la verdad es que no nos pesa el estar aquí. María se ha quedado allí y yo sé que ella está orando, porque yo que me conozco le dije, mira, está orando no solamente por el encuentro, sino por el tiempo completo en las islas. Y también como iglesia mandaron saludos, pero también sé que los hermanos están orando y han estado orando por este tiempo. Y esto lo digo porque un par de días antes de venir hablé con Eri Bermejo, y él me encargó también de una forma muy concreta, muy específica y fuerte que diera los saludos. Así que recibí también los saludos de Eri Bermejo, que ahora mismo estará en Panjón. Y si yo no hubiera estado aquí, seguramente estaría allí, cuidando de los niños y trabajando con los niños allí en estas reuniones en Panjón. Yo quiero agradeceros la invitación, agradeceros de alguna manera la confianza que ponéis en un servidor para compartir en estos días, no solamente aquí, sino también después en cada una de las iglesias. Agradeceros la invitación y uno tiembla, uno realmente tiembla cuando tiene que dirigirse a un grupo más grande o más pequeño. Eso en definitiva no es lo importante. Lo importante es que uno es consciente de que tiene que entregar algo que tiene valor eterno, como es la palabra del Señor. Y uno ante estas cosas procura no acostumbrarse. Alguna gente dice, hombre, tú ya estarás acostumbrado a esto de predicar. Digo, mira, a mí me gustaría no acostumbrarme en la vida. Y me gustaría que me siguieran temblando las piernas, y de ahí se ve mucho, si tiemblan las piernas, porque esto no está cubierto. Me gustaría que me siguieran temblando las piernas, pues en un sentido durante toda la vida, cada vez que uno se acerca a la Escritura. Y agradecer, y esto lo hago un poco en nombre de los que venimos de fuera, agradecer a las hermanas que habéis estado trabajando, las de aquí, tanto tiempo antes de este encuentro, para que llegáramos y encontráramos casas limpias, ordenadas y muy acogedoras. Así que yo, en la parte que me corresponde con Rosa y Ramón, pero seguramente el resto que está ahí hospedado y disfrutando de la hospitalidad de los hermanos, pues daros las gracias a las hermanas que habéis trabajado, y seguramente sin ese trabajo esto no sería posible. Así que muchísimas gracias. Y gracias también al hermano que antes dio el devocional. Yo antes, cuando llegué aquí y he visto esto aquí a los lados, me acordé de un personaje bíblico relacionado con un árbol. Y después este hermano ha hablado de Nicodemo en Juan capítulo 3. Pero cuando yo he salido he tenido que tocar ahí. Digo, andad, si esto es de pasteleo, como decimos nosotros, esto no es verdad, esto es pasteleo. Esto no se han quedado con nosotros. Y me acordé de un chavalito que en una clase de escuela dominical estaba contando un episodio de la vida de Jesús. Y dice, hombre, pues Jesús entraba por Jericó y había tantísima gente que quería ver a Jesús que este hombre no podía verlo. ¿Y qué hizo? Pues Nicodemo se subió a un árbol para ver a Jesús. Y hay uno que viene de pega así, dice que no es Nicodemo, que es Zaqueo. Y el hombre sigue contando la historia. Dice, bueno, y el Señor volvió a pasar de nuevo por cerca de aquel árbol y le dijo, oye, Nicodemo, bájate porque ese es el sitio de Zaqueo.
Yo espero que nosotros andemos más centrados con lo que tenemos que decir en esta mañana. Mirad, leí de una chica, se llama Carolina Martín. Esta mujer es paralítica cerebral y sabéis, los que habéis vivido, si habéis vivido y si no lo sabéis, porque eso hoy día no están ahí recluidos los paralíticos cerebrales. Yo estuve comiendo durante un año en un comedor con un montón de paralíticos cerebrales. Sabéis que ellos tienen una serie de características externas, algunas de ellas muy desagradables, salivean constantemente, tienen unos movimientos muy torpes en los brazos, tienen un habla muy inarticulada, tienen la cabeza poco firme, esa estampa del paralítico cerebral con la cabeza caída constantemente, moviendo la cabeza, moviendo los brazos de una forma incontrolada. Hasta el punto que la gente piensa que los paralíticos cerebrales son personas retardaditas, ¿no? Algunos dicen, poco retardadito. En realidad, la mente les funciona a algunos de ellos perfectísimamente. Lo único es que no tienen control en los músculos, pero la mente, la capacidad intelectual la tienen intacta algunos de ellos. Pues esta muchacha vivió 15 años en un hogar con otros paralíticos cerebrales, con un chaval que se tiraba el día entero arrancándose la ropa y comiéndose las plantas que habían por allí. Y ese no era tanto paralítico cerebral, ese tenía otro daño. Otra muchacha que estaba todo el día llorando y llamando a mamá a todo el mundo que pasaba por allí. Así que esta muchacha, que tenía sus capacidades intelectuales bien en orden, decidió irse de allí a vivir por su cuenta y le costó un montón de trabajo poder salir adelante. Le costó 3 meses, según decía el autor del libro donde yo lo leí, 3 meses en echarse una taza de té, en preparársela y en echársela en la taza sin quemarse. 3 meses, pero al final lo consiguió. Se apuntó en una escuela donde había un programa de 2 años para estudiar algo de arte. A ella le ocupó 7 años, pero al final lo terminó, cuando todo el mundo pensaba que ella sería incapaz de graduarse y de terminar aquel trabajo. Después se metió en un colegio donde, entre otras cosas, estudiaban la Biblia. Y esta muchacha, pues trabajó y trabajó. Y un día, el resto de sus compañeros la invitaron a compartir algo de su experiencia en un grupo de estudio. Y ahí estaba esa muchacha tomando apuntes en una máquina especial. Le llevaba más de 40 minutos escribir un solo folio, pero al final consiguió terminar de forma escrita todo lo que quería compartir con aquella gente. Así que llegó el día, ella se colocó en la plataforma, pero por supuesto no iba a leer. Ella se colocó ahí en un rincón y era un amigo suyo el que iba a leer todo lo que esa mujer había escrito. Y ahí estaba esa mujer sin control en los brazos, con la cabeza doblada, con un hilo de saliva que le caía por toda la blusa. Y esa era la imagen que muchas de las personas, de los chavales que habían allí, estaban viendo. La imagen externa que se veía era la de una persona sin control en la musculatura y que le hacía tener una apariencia extraña y en algunos momentos desagradable. Pero ahí estaba ese otro chaval leyendo un trabajo escrito en una prosa buenísima sobre el tema basando el tema en ese versículo de Pablo donde él dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por primera vez, algunos de esos estudiantes vieron a aquella niña, a Carolina, como un ser completo, con una inteligencia perfecta, aún dentro de un cuerpo estropeado por la enfermedad, pero la vieron como un ser que pensaba, que sentía, que se comunicaba con total perfección. La primera vez, después de un montón de tiempo.
Una mente perfecta dentro de un cuerpo imperfecto, sin control. Y yo cuando leí esto, y un poco por ahí va la idea del autor también, relacionar esto con la iglesia, ¿no creéis que a veces nos pasa a nosotros un poco lo mismo? ¿No os parece muchas veces que la iglesia en general, la imagen que estamos dando hacia el exterior es una imagen a veces de ser algo muy imperfecto, de no tener mucho control, de tener la cabeza torcida, de dar la apariencia de que somos un cuerpo que no vale para nada? Pero tenemos una cabeza que funciona a las mil maravillas. Tenemos un cerebro, tenemos un control en la cabeza, en la persona del Señor Jesucristo, que sabe lo que se hace. Y ahí no hay movimiento espasmódico, ahí hay una perfecta inteligencia detrás de cada movimiento y detrás de cada acción. Y a veces nosotros no presentamos delante del mundo evidencias claras de lo que hay en nuestro interior, del amor y de la gloria de Dios. Es posible que como iglesia, por la imperfección que tenemos, no demos esa imagen. Pero la cabeza que tenemos sí funciona. A veces nosotros mismos oscurecemos el mensaje, pero la cabeza funciona a las mil maravillas. Y uno se sorprende del hecho de que Dios, el Dios Todopoderoso, pudiendo haber hecho otros planes, Él ha querido que en estos vasos de barro repose la excelencia del poder de Dios. Él ha querido que sea así. Y se ha arriesgado de alguna manera a dejar en nuestras manos un tremendo compromiso y un tremendo reto, reflejar a la gente que está ahí fuera la imagen de un ser completo. Dios se ha arriesgado. Y la razón primordial de que la iglesia esté aquí es que tenemos que seguir dando una imagen de que por lo menos tenemos una cabeza que piensa y que tiene propósitos inteligentes para este mundo, aunque a veces quizás no lo podamos acompañar demasiado bien con nuestros movimientos. A pesar de todos los pesares, la iglesia es el único proyecto de Dios para extender su gloria hoy día y para dar a conocer la salvación a todos los hombres hoy día, y sigue siendo necesaria para esa proclamación. Ahora, yo no sé si he colocado las preguntas ahí. Aquí hay todavía un montón de copias que se pueden grapar, así que hemos dado una por matrimonio pensando en que no llegáramos en este momento. Pero hay muchas más, así que si alguien quiere llevarse el cuadernillo sin tener que depender del esposo o de la esposa, pues hay bastante. Yo le he puesto una serie de preguntas que quizá hubieran sido importantes hacernos antes de seguir adelante con este estudio, en el que vamos a tomar la epístola a los tesalonicenses para que nos sirva para hacer algunas reflexiones. Creo que es importante, en un momento en que estamos reunidos aquí como iglesia, en la que están desde los más mayores hasta los más jóvenes, de todas las edades, de todos los sexos, bueno, menos los niños, claro. Y creo que es bueno que nos hagamos una serie de preguntas para la reflexión personal. La iglesia Dios se ha arriesgado a que la iglesia sea la única herramienta para reflejar la inteligencia de Dios, la inteligencia de la cabeza. Ahora, a mí me gustaría que reflexionáramos antes de nada en unas cuantas preguntas. ¿Por qué tenía yo que ser salvo? ¿Qué es lo que a mí me llevó a Dios? ¿Cuál es el gran objetivo al poner mi corazón en las manos de Dios? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de salvación? ¿Qué creíamos nosotros en esos días en los que estábamos en esa lucha de saber si íbamos adelante o no en el compromiso con el Señor? ¿Qué es lo que había en nuestra mente en cuanto a qué sería la vida después de nuestra conversión? ¿Cómo nos está afectando a nosotros en la práctica el ser salvos? Yo sé que son preguntas así dichas muy rápidamente, pero como están grabadas es cuestión después de volver a cada una de ellas.
Una de las cosas que a mí me gustaría dejar bien claro en esta tarde, y es algo que yo sé que sabéis, pero las cosas a veces desgraciadamente uno las tiene que oír de otra persona para que entren. Seguramente esto lo habéis oído muchísimas veces. La conversión no es más que un punto de partida de un proceso que es largo y cuyo objetivo, muchos tienen la conversión como objetivo, pero cuyo objetivo es la madurez cristiana. Así que a mí me gustaría que viéramos la salvación en estos días y sobre todo en la mañana de hoy como un proyecto, como un proceso amplio y no como una cosa puntual, como un aspecto puntual en nuestras vidas. Vamos a hablar de la salvación en términos de relación personal. ¿Qué es lo que nosotros esperábamos de la salvación? ¿Qué es lo que creíamos nosotros que tenía que ser la salvación? Nosotros vamos a hablar de la salvación en esta mañana en términos de relación personal madura. Nosotros somos personas y como tales necesitamos una relación que le dé sentido, le dé consistencia a nuestra vida, a nuestra existencia. Y esta relación personal es primero con el Señor, por supuesto, también después con cada uno de nuestros hermanos. Y lo que a mí me gustaría en estos días, sobre todo en esta mañana, es animarnos juntos con la idea de que hay posibilidad de que estos vasos de barro reflejen la gloria de un mensaje y de una persona que vive en nuestro interior. La gente seguirá viendo personas que fallan y personas que tienen un hilo de saliva por la blusa. Esto es normal, porque estamos todavía pisando el suelo. Pero hay posibilidad, como pueblo de Dios y también como hijos de Dios individuales, cada uno en su lugar, de dar destellos de la gloria de Dios. Y que la gente nos vea y nos diga, mira, estos son gente que son personas, que son seres completos y no solamente una persona ahí retardadita. Usando ese mismo ejemplo, la idea sería animarnos juntos, queridos hermanos, queridas hermanas, a ver que aún hay posibilidad de dar esos destellos de gloria, de sabiduría, de bendición a esta generación en medio de nuestra debilidad. Y a pesar de nuestra debilidad podemos hacerlo. Y yo creo que va a ser un buen ejemplo la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. En la medida de lo posible, a mí me gustaría animaros a que estuviéramos leyendo mucho estas epístolas durante estos días. En los momentos que tengáis de reflexión personal, de meditación personal, os voy a sugerir, aparte de otras cosas que pudierais tener, que pudierais leer muchas veces la epístola a los tesalonicenses, y esta tarde vamos a tener tiempo de leer bastante, pero de que cada uno lo vaya haciendo en la medida de sus posibilidades también. Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, dice: Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido
De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La salvación como un proceso que tiene a la madurez cristiana como un punto de referencia importante para que aún en medio de nuestra debilidad seamos capaces de reflejar la gloria de Dios sobre la base de entender, aparte de otros muchos aspectos con los que lo podríamos relacionar, pero de entender la salvación como una relación personal que debe ir madurando día a día. Y la iglesia de Tesalónica es un ejemplo precioso de madurez cristiana. Pero a mí me gustaría animaros, queridos hermanos, a que veáis dónde pone Pablo el énfasis aquí. Seguro que ellos tenían muchos dones, seguro que eran personas con dones de predicación, de profecía, dones de ayuda, de servicio, de administración, dones de misericordia, de fe, de todos esos dones que Pablo relata en 1 Corintios y en otros lugares. Seguro que eran ejemplos de personas con muchos dones, con capacidad de hacer muchas cosas. Sin embargo, me parece que Pablo no cifra en eso la madurez de la iglesia de Tesalónica. Seguro que ellos llevaban, bueno, en este caso no llevaban mucho tiempo de creyente, pero seguramente Pablo sí, que conoce a otros que llevan mucho tiempo de creyente. Sin embargo, el énfasis de Pablo, cuando él de alguna manera piensa en los creyentes y en la madurez cristiana, no está tanto ni en los dones, ni tampoco en llevar mucho tiempo en la iglesia, ni llevar mucho tiempo de cristiano. Mi padre era uno de los que me decía muchas veces, que yo llevo 30 años en el Evangelio. Y yo muchas veces le decía, muy bien, tú llevarás mucho tiempo en el Evangelio, pero habrá que ver si todo ese tiempo está sirviendo a ti y a otra gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio. Yo con mi padre discutía mucho. Conforme ha ido pasando el tiempo, lo he ido valorando muchísimo más cada vez y entendiendo mucho más muchas de las cosas que él decía y que pensaba. Pero no se cifra ahí la importancia que Pablo pone en cuanto a Tesalónica. No es cuestión de llevar mucho tiempo o de tener muchos dones, o tampoco de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y todas estas cosas eran realidades que se daban ahí. Vamos a verlo después. Ellos habían recibido la palabra, pero también los fariseos tenían la palabra. También los escribas manejaban la palabra con mucha soltura, quizás con mucha más soltura de la que lo podríamos hacer nosotros en esta mañana. Sin embargo, los fariseos no eran precisamente un ejemplo de madurez, como tampoco los creyentes hebreos eran ejemplos de madurez por haber llevado mucho tiempo, porque Pablo dice, hombre, con el tiempo que lleváis ya deberíais de ser maestros, y no que hay que empezar por el principio con vosotros. Igual que tampoco era un ejemplo de madurez la iglesia de Corintios, que tenían todos los dones, pero Pablo les tiene que dar duro porque no eran personas maduras. Y mucha gente piensa que una iglesia madura es una iglesia activa, una iglesia que crece, una iglesia misionera, una iglesia que tiene un buen programa, una iglesia que tiene un buen local, y todas esas son cosas tremendamente interesantes, pero en ninguna de ellas está cifrada la importancia de la iglesia como tal, sino en el hecho de la madurez cristiana. Y yo creo que Tesalónica lo tenía todo esto que hemos ido comentando. No, quizás el tema del local grande, a lo mejor eso es posible que no lo tuviera. Pero seguro que era una iglesia activa, con dones, con visión. Algunos de ellos es posible que ya habían avanzado mucho en la vida cristiana. Pero Pablo no cifra la importancia en esto, sino en el tema de la madurez. El énfasis de Pablo aquí y en otros lugares no está tanto en el hacer, sino en el ser. No está tanto en los dones, y eso lo sabéis vosotros, como en el fruto del Espíritu Santo. Hacer es muy fácil. Llenar este salón. ¿Cuántos caben aquí?
1.500 personas. Pues llenar este salón con 1.500 personas y tener aquí un buen grupo de música, de teatro, de no sé qué, de no sé en cuánto, y un buen predicador y un buen no sé qué, eso es tremendamente fácil, tremendamente fácil. Con un poco de esfuerzo se termina haciendo. Y hacer muchas cosas, eso es tremendamente fácil. Ahora, el ser, eso es más difícil. Ser paciente en medio de la prueba. O ser amante, ser una persona que ama frente a la ingratitud de los demás. Tener gozo, ser una persona gozosa en medio de la prueba. Controlarse a sí mismo cuando la situación lo que te está es pinchando para que saltes. Eso es otra historia. Ser una persona que demuestra bondad, eso es otra historia. Ser un buen estudiante de tercero de EGB, de tercero de BUP o de COU, en medio de un instituto, con la presión en el ambiente en cuanto a música, en cuanto a sexo, y mantenerte fiel, eso es otra historia. Ser una buena ama de casa, que tenga su casa bien preparada para su marido, para que cuando llega tenga un ambiente relajado, eso es otra historia. Ser un marido que ama, que se preocupa, que trabaja de una forma honrada, en medio de toda una sociedad que te está empujando a no tener en cuenta esta cosita por aquí de Hacienda, aquella cosilla por allí de otra historia, eso no se tiene en cuenta. Y trabajar de una forma honrada, eso es otra historia. Ser es distinto a hacer. Hacer muchas veces es muy fácil, pero ser una persona madura, esa es otra historia totalmente distinta. Hay una frase, seguramente la habréis escuchado de Eric Bermejo, que dice: vivir en el cielo con los hermanos que no conocemos, eso será una bendita gloria. Vivir en la tierra con los hermanos que conocemos, eso es otra historia. Una frase muy interesante, porque es cierto, tenemos que tener los pies aquí abajo, en la tierra, y poner el énfasis en las cosas que realmente son las importantes. Y vamos a hablar de la salvación y de toda la vida cristiana, no como un proceso en el que uno hace muchas cosas, sube y baja y reparte y hace esto y hace lo otro y canta y predica, y eso está bien, pero vamos a ver la vida cristiana desde el trasfondo de una relación personal que debe ser madura. Y aquí, en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, yo veo algunas de las marcas que hacían que Tesalónica fuera una iglesia que evidenciara la madurez cristiana y que diera destellos de gloria, aún con la debilidad, y que fueran vasos de barro, pero que reflejaban, de alguna manera, la gloria y la inteligencia de Dios. Versículo 9, ellos mismos cuentan de vosotros, de nosotros. Uno nunca sabe cómo habría que traducir esto, nosotros o vosotros. La manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. El principio. En la base del cristianismo, vamos a ir a las bases auténticas, a la esencia. No es tanto la salvación. La esencia del cristianismo, como hemos cantado 2 o 3 veces, es que ahí arriba hay un Dios. Existe un ser personal que es Dios y que busca seres con los que desarrollar esa proyección personal que tiene. Está muy bien pensar en la salvación, pero quieto, parado, vamos a venir un paso anterior. Hay salvación primero porque hay un Dios que tiene características personales, y sin ese Dios, olvidaros de que no habría realidad espiritual, ni cristianismo, ni nada. Tenemos que empezar por los comienzos, por los principios, por ese Dios. Y nosotros somos seres personales también porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Y para que en nosotros haya sentido, haya algo que le dé sentido y consistencia a la vida y poder, tiene que haber relación personal, porque con necesidades personales hemos sido creados cada uno de nosotros. Y en esto yo creo que la iglesia de Tesalónica se convierte en un modelo para nosotros. Yo pretendía, y
y Josué lo ha hecho bien, pretendía establecer una relación muy cercana entre la realidad de Canarias y la realidad de Tesalónica, y por eso le dije a Josué, haz algo, hay un dibujo que permita relacionar Canarias con Tesalónica. No estamos tan lejos. El hombre es el mismo desde que pecó hasta hoy, ¿no? En la base, en la esencia, no se ha cambiado tanto. ¿Y cómo comienza esta iglesia? Esta iglesia comienza con un encuentro personal de todos sus miembros con ese Dios personal, vivo, verdadero, real, que es el Dios de la Biblia. Y el poder que después se ve que esta iglesia evidencia se basa sobre un encuentro personal con Dios. Y sus vidas comenzaron a ser diferentes porque hubo un encuentro personal con Dios. Hay una frase tremenda en el libro de Éxodo, capítulo 19, vosotros lo sabéis. Y os he traído, dice Dios, os he sacado de Egipto, os he traído sobre alas de águilas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído. Y alguien diría, os he traído pues a la tierra prometida, os he traído a Sinaí. No. Os he traído a mí. Olvidaros de tierra prometida por ahora, olvidaros de Sinaí, olvidaros de todo lo que queda por delante, que es tremendamente importante, pero os he traído a mí. Y un poquito más tarde, Moisés saca del campamento al pueblo y no se lo lleva a la tierra prometida. Dice que prepara al pueblo para recibir a Dios. Queridos hermanos, la salvación es una relación personal que tiene como objetivo la madurez. Una relación personal madura. Y como toda relación personal, debe comenzar con un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y alguno dirá, vaya lo que está diciendo este muchacho aquí, este jovencito y además soltero. Fíjate lo que viene a decirnos, y eso ya lo sabíamos nosotros hace muchísimo tiempo. Pues sí, seguramente lo sabíais hace mucho tiempo. Pero sabéis una cosa, la realidad que yo me estoy encontrando, y no voy a decir en la juventud, y vamos a meternos todos y sálvese quien pueda. La realidad que yo estoy viendo es que cada día se ve menos esta realidad de relación personal, de haber comenzado un proceso de salvación que comienza con la conversión, pero teniendo en cuenta que la conversión es un encuentro personal con un Dios personal, vivo y verdadero. Y esa componente de encuentro crea después una serie de diferencias que se tienen que dar, y uno muchas veces echa en falta en uno mismo y en la realidad cristiana que le rodea, que muchas veces falta esa componente de haber tenido un encuentro tan impresionante que toda la vida posterior queda marcada por ese encuentro. Dice Romanos 4, leedlo después, por lo menos en la versión de la Nueva Biblia Española, muy interesante, por lo menos en este versículo. Dice, fue al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son para que existan, cuando Abraham creyó. Abraham creyó cuando se encontró con ese Dios. Y dice Hechos capítulo 7 que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham cuando todavía estaba en Mesopotamia, cuando la gloria de Ur de los Caldeos era algo que todavía Abraham podía percibir. Abraham se encuentra con otra gloria superior, la gloria del Dios de la gloria, y tuvo ese encuentro, y en base a ese encuentro Abraham vivió como vivió, cada día potenciando una relación personal con Dios. Queridos hermanos, tendremos que refrescar en nuestras memorias aquel día en el que nos encontramos personalmente con Dios. Los que ya llevamos unos cuantos años en la vida cristiana, y aquellos que lleváis poco tiempo, tendréis que refrescar en vuestra memoria ese día en el que hubo un encuentro personal con Dios, de persona a persona, no de una persona con lo que nos han enseñado nuestros padres. No, señor. No el encuentro mío
con lo que se predica en la iglesia. No, señor, y todo eso está muy bien. Es el encuentro personal de una persona que se llama Daniel Benítez con otra persona que se llama el Dios de la gloria. Y teniendo en cuenta que solamente ahí comienza la salvación, como un proceso en el que potenciamos la relación personal hasta que llegue a la madurez. Un encuentro personal, de persona a persona. Hay un libro precioso que se llama Conociendo a Dios. Eric Bermejo lo ha recomendado un montón de veces y yo lo recomiendo otro montón de veces. Un libro precioso. Y ahí dice realmente qué es conocer a Dios. Es poder tener una relación personal en la que Dios nos invita. Tú, un animal, relativamente con relativa facilidad lo puedes conocer. Un animal se mueve por instinto, conociéndolo un poco de tiempo, tú ya sabes cómo más o menos puede ir reaccionando. Es bastante primitivo, bastante fácil. Pero una persona es tremendamente distinto. Y según dónde esté esa persona, todavía más difícil conocerla. Imaginaros que a vosotros os llama el presidente del gobierno, este o cualquiera, y os dice: mira, vente por aquí que me gustaría que me conocieras y a mí me gustaría conocerte. Y él puede invitarte y tú puedes estar simplemente en el vestíbulo de la Moncloa y puede decir, te puede dar con un canto en los dientes porque has conocido al presidente. Has estado en su casa, has conocido algo, está bien. Pero si encima el presidente te dice: mira, muchacho, ven aquí, vamos más adentro, y te lleva a su despacho y te sienta en su mesa y te dice: mira, aquí están los distintos temas que en estos días vamos a tener que decidir algo sobre ellos, temas que van a influenciar el futuro de España en algunos temas para muchos años atrás, para muchos años adelante. Y él te va comentando cosas, tú vas oyendo cosas, y él te hace de alguna manera partícipe de todo el trabajo en el que está envuelto y te lo comunica, y de alguna manera te pide consejo también. Y en la medida en la que él quiere abrirse, tú lo puedes ir conociendo a él. El presidente del gobierno es muy importante, pero es una persona y necesita relación personal. Y él, que es tremendamente importante, te va animando a que tú lo vayas conociendo a él y vayas participando en sus programas y en sus grandes proyectos. Eso es relación personal. Y eso es ir conociendo a la persona poco a poco. Y Dios nos invita a que tengamos un encuentro personal con Él. Un encuentro en el que Él nos va a compartir cosas que tienen que ver con el reino eterno de Dios. Y encuentro personal y conocimiento de Dios que después no nos va a dejar igual, que nos tiene que afectar. Y la iglesia de Tesalónica comienza con ese encuentro personal. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La salvación para ellos es no solamente un acontecimiento puntual en sus vidas. Muchas veces se ve esto. La salvación, algo que ocurrió en una fecha que tienes escrita por algún sitio. Y después, poco trabajo de potenciar y de desarrollar esa relación personal. Para los tesalonicenses no fue un acontecimiento que se escribe en los anales de su historia particular, sino que es todo un proceso, todo un proyecto de relación personal que afecta su vida y que se manifiesta y que se demuestra. Y para ellos dejan atrás los ídolos, las realidades vacías y vanas y absurdas y frías y frustrantes. Ahí quedan atrás. De los ídolos a Dios. Había que dejar ahí toda una maraña de cosas para tener una relación significativa con Dios. Hay que dejar ahí. Y antes de iniciar el proceso, un proceso que permita la madurez, que afecte a ello y que le afecte a su entorno, hay que dejar lo vacío, lo vano y lo frustrante. Y ellos ahora comienzan a evidenciar que su vida es todo un proceso de conocimiento de Dios y de relación personal con Dios que se potencia día a día. Y es lo que vamos a pasar a ver ahora.
pero yo creo que este es el momento de hablaros un poquito más de mi novia. Yo esto lo tengo muy fresco porque hace 4 días. Pero permitidme que comparta, que os abra un poco el corazón. Vosotros de esto no se lo digáis, no lo digáis después a nadie, ¿eh? Y mucho menos si veis a mi novia, no le digáis que yo he hablado de estas cosas aquí. Pero en mis relaciones con ella, en mi noviazgo con María, nos pusimos un propósito inicial. El propósito era tener una relación estrecha que nos permita ir entrando en nuestros mundos respectivos poquito a poco. Yo tengo 35 años y ella tiene 1 menos que yo. No os digo su edad para que no se enfade conmigo. Os digo solamente que tiene 1 menos que yo. Y así nadie puede decir que yo nunca dije la edad que ella tiene. Y hemos vivido 2 mundos muy distintos, en trasfondos muy distintos. Y para potenciar una relación ahora que sea significativa, yo dije, madre mía, aquí tendremos que ir entrando poco a poco en las realidades que hemos ido viviendo cada uno de nosotros de una forma separada e independiente. Y de esta manera que vayamos entrando en nuestros mundos distintos, yo la voy a poder ir conociendo, ella me va a poder ir conociendo a mí en estos primeros meses y vamos a entender si cuajamos o no cuajamos, si vamos a podernos ser fiel el uno al otro después de conocernos realmente como somos. Hemos iniciado un proceso de compenetración, de estudio, de una amistad profunda en la que hablamos de muchísimas cosas, para conocernos bien y para saber si la realidad nuestra, la que traemos en el trasfondo, nos va a permitir ser fieles el unos al otro el día de mañana. En todo ese proceso te das cuenta que a veces tienes que buscar el bien de ella a pesar de lo que ella es. Tú dices, hombre, me gustaría llegar al punto en el que yo pueda buscar el bien de María a pesar de la imperfección y a pesar de que nos seguimos fallando, pero me gustaría llegar al punto de ser una persona tan hecha que sea capaz de buscar solamente el bien de ella y estar dispuesto a sacrificarme por ella a pesar de todo, porque conforme la voy conociendo, conforme voy entrando en ese mundo que me permite saber que se merece que yo le sea fiel, porque María es de unas características extraordinarias, en la medida en la que voy entrando en ese mundo suyo, me voy dando cuenta que aunque hayan fallos, te merece la pena sacrificarte por su bien, a pesar de los fallos que pueda haber en un momento dado. Pero hay una tercera cosa tremendamente importante en estos meses. Claro, todo el mundo nos pregunta, y Rafi me preguntaba antes, bueno, ¿y de boda cuándo? Claro, todo el mundo está esperando que nos casemos. Y nosotros somos los primeros interesados en casarnos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos pretendiendo es que nuestra relación pueda llegar al punto en el que se desarrolle de la forma más completa, más perfecta posible, con las menos limitaciones posibles. Que podamos tener una relación al 100%. Nos gustaría vivir en una esfera totalmente distinta. A mí me gustaría ya haberla tenido en este campamento, en este retiro. Y hay una serie de limitaciones que son tremendamente lógicas, pero que son limitaciones. Y nosotros de alguna manera estamos deseando que esas limitaciones se quiten de en medio para poder vivir esa relación al 100%. Pues esto, que es lo que yo estoy viviendo en estos días, veo que tiene un reflejo tremendamente paralelo en la Escritura y en la epístola a los tesalonicenses. Pablo, y ahora lo vamos a ver, no pone el énfasis en lo que ellos hacían, pone el énfasis en lo que ellos eran, en su madurez, en cómo ellos estaban trabajando esa relación personal con Dios, en qué estaban haciendo ahora, después de haberse encontrado con ese Dios. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora, tesalonicenses, con esa relación personal? ¿Cómo estáis trabajando vuestra salvación? Precioso el versículo 3. Acordándonos
sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y esas tres evidencias que Pablo deja aquí, fe, amor y esperanza, sí son características de que una relación está siendo madura, de que una vida se está viviendo bien, de que se está desarrollando una relación personal madura. Y Pablo de lo primero que habla es de la fe. Actitud que nos relaciona con la realidad de Dios de una forma diaria, que nos hace buscar el conocimiento de Dios para someternos a Él. La fe es la actitud que nos anima a ser dependientes de Dios. Y en esa dependencia de Dios vamos siendo personas estables, maduras, que no van cambiando. Es una de las cosas que yo estoy viendo en mi relación con María. En la medida que yo la voy conociendo a ella, yo mismo me estoy estabilizando en ciertos aspectos en los que antes dejaba mucho que desear. Y en la medida en la que nosotros vamos conociendo a Dios, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios, por una actitud de nuestra voluntad, de estar comprometidos en mente, en sentimientos, en actitudes, con Dios, nuestra vida se va estabilizando, se va haciendo firme, vamos siendo personas fieles. En la medida en la que desarrollamos nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios, vamos siendo cada vez más personas fieles, fiables, que merecen la pena depositar confianza en ellas porque sabemos que van a responder. La fe es mucho más que una idea en la mente. La fe es todo un desarrollo de una vida, un movimiento de nuestra voluntad sobre la base de la aceptación de la palabra de Dios. Mirad, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es verdad, la palabra de Dios. Aquí hay dos palabras para recibir. Dice, vosotros recibisteis la palabra no como la de hombres. Y ese verbo recibir es meramente oír. Vosotros no oísteis la palabra de Dios como palabra de hombres, sino que la recibisteis. Y aquí la idea es de dar una acogida, de dar una bienvenida. Vosotros disteis la bienvenida a la palabra como algo que venía de Dios. Un compromiso de ir conociendo a Dios a través de su palabra, para que eso nos ayude a ser cada vez más fieles. Y eso es una fe que actúa, eso es una fe que obra. Por eso Pablo se está acordando de la obra de su fe y también del trabajo de su amor. Pablo aquí está hablando de ese amor ágape, de ese amor que ama a pesar de las deficiencias, que es capaz de poner a la persona amada en el centro de todos tus deseos y de hacer lo que sea necesario con tal de buscar el bien de esa persona, de hacer cualquier sacrificio con tal de que esa persona progrese. Y esto no es un amor solamente de sentimientos. Yo amo si lo siento, y si en este momento no lo siento, pues no amo. Yo amo si la persona me devuelve. Si la persona no me devuelve, pues que le den viento fresco. Ese amor es un compromiso de nuestra voluntad que busca el bien de los otros a pesar de lo que los otros son, sobre la base de una relación con Dios que nos hace personas fieles y firmes. Dice aquí que ellos se convirtieron para servir, versículo 9, al Dios vivo y verdadero. Literalmente es, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para ser esclavos de Dios. Al principio no había esta idea de servicio, era simplemente, la palabra indica simplemente el hecho de ser esclavizados. Lo que pasa es que un esclavo, por regla general,
y como consecuencia lógica de ser esclavo, tenía que servir, tenía que ser útil, pero simplemente era un esclavo. Y ellos tenían claro que sobre la base de un conocimiento de Dios fuerte y firme, no podían ser otra cosa que meros esclavos que hacen por los demás el bien, sin esperar absolutamente nada a cambio. Ellos sabían que para esto muchas veces tienes que perder tu libertad personal, pero lo haces por amor. Yo, una de las cosas, antes de conocer a María, que estaba temiendo, yo tuve novia hasta los 24 años, de los 24 a los 34, 10 años, en los que me movía como quería, entraba y salía cuando quería, que me llamaban de tal sitio, me iba 3 días, cogíamos a los jóvenes, nos los llevábamos otros 3 días de acampada, y ahora necesitamos ir a Cartagena para preparar el campamento, pues venga, nos vamos. Y yo me movía con una soltura, y yo decía para mí, madre mía, el día que yo me eche novia, se me va a acabar todo esto va a ser un rollazo, ya voy a tener que estar pendiente y ya voy a tener que estar muy limitado. Y yo decía, madre mía, qué rollo esto de tener que echarse novia, con toda la libertad que tengo yo ahora. Pues os podréis dar cuenta que ahora es que no pienso eso. Eso lo he dejado yo ya ahí. Porque es tan extraordinario poder progresar en la relación con esta muchacha, que uno es capaz de abandonar también la idea de libertad personal con tal de fomentar y de vivir al calor de una relación personal que es tremendamente constructiva y que es de bendición. Y ellos lo tenían claro. Ellos eran esclavos. Desde que se convirtieron, eran esclavos. Y la mentalidad que ellos tenían a partir de ahora en cuanto a su salvación era vivir como esclavos que están al servicio de Dios. Y punto. Fe, entrar en el conocimiento de Dios para nosotros mismos ser estables y fieles. Amor, ser esclavos que pierden su libertad por amor al Padre, por amor a Dios y para servicio de los demás. Y dice aquí también, somos conscientes y damos gracias al Señor por la constancia de vuestra esperanza. Fe, amor y esperanza. Y la esperanza como esa actitud que nos une y que nos adelanta al futuro, a la manifestación plena de las promesas y de las bendiciones y de las expectativas que tenemos ahí para cada uno de nosotros. La fe es lo que nos transporta a ese mundo que la gente piensa que es un mundo irreal y absurdo, pero que nosotros sabemos que es un mundo real y verdadero, en el que nos vamos a encontrar con el Señor. La esperanza es buscar esa esfera donde esa relación pueda ser expresada de la forma más completa posible, sin limitaciones ninguna. Cuando nosotros estamos leyendo el Padre Nuestro y decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre que estás lejos, un Padre que está allá arriba y unos hijos que están ¿dónde? Aquí abajo. Qué lejos, ¿no? Nosotros no queremos tener la familia junta, no queremos que el padre y la madre estén con los hijos y vivan juntos. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y lo hacemos de corazón, estamos reconociendo que nuestro Padre está lejos y que queremos estar con Él. Por eso decimos, venga tu reino. Y no podemos vivir al calor de este mundo. Tenemos que vivir al calor de Dios, que todavía está lejos, pero con ese ánimo y con esa decisión de acercarnos cada vez más al Señor. Señor, estamos lejos, Padre nuestro que estás en los cielos, estás lejos, pero queremos estar contigo porque somos hijos tuyos y porque sabemos que nuestro sitio está contigo. Y cuando uno vive al calor de esta relación con Dios y es fiel y es estable, uno busca el estar con el Señor. Un deseo tremendo que tenían ellos. La palabra constancia es una palabra fuerte. Vuestra constancia en la esperanza. Era la palabra que usaban en aquel tiempo para decir
o para expresar la idea de que una persona está esperando a otra y está con el cuello estirado viéndola llegar. Cuando tú vas al aeropuerto o a una estación y hay un montón de gente allí y tú estás buscando a una persona en concreto y ahí tiene ahí cientos de personas, ¿tú qué es lo que haces? Pues tiro el cuello y empiezo a buscar. ¿No hacemos eso? Pues esa era la idea. Dice, nosotros damos gracias al Señor porque vosotros estáis manifestando en medio de vuestra sociedad que estáis con el cuello estirado. ¿Buscando a quién? Buscando al Padre que está en los cielos. Y nosotros podremos entender la vida cristiana como queramos, queridos hermanos. Podremos vivir la vida cristiana como queramos. Pero la vida cristiana, dicho en plata y en palabras muy sencillas, porque yo no podría pretender decirlo de una forma más complicada, porque así soy de torpe. La vida cristiana para nosotros será lo que sea, y cada uno tendrá su idea de vida cristiana y de para qué está aquí y de para qué nos hemos convertido. Pero yo lo único que veo en la Escritura es que la vida cristiana es una relación personal con un Dios personal, en el que uno demuestra que esa relación se está potenciando cuando demuestra fe, cuando demuestra amor y cuando demuestra esperanza. No hay más tela que cortar. Me da a mí la impresión que esto. Yo sé que es la hora. Dejadme solamente un minutito para concluir. No se puede frivolizar con estos conceptos. O nuestro cristianismo es fruto de una relación personal que comienza, sí, el día de la conversión, pero que se proyecta en un proceso de maduración constante, de fidelidad, de amor abnegado y de espera del Señor, o nuestro cristianismo no vale para nada. Porque no es un cristianismo bíblico sustentado en la Escritura. O se vive esa relación personal con Dios, o somos unos auténticos hipócritas. Y para ustedes contar, porque no hay más tela que cortar. Y si es una relación personal, ¿qué ocurriría si esa persona no estuviera? Yo sé que esto no va a ocurrir, pero ¿qué ocurriría si, querido hermano, querida hermana, mañana por la mañana te despiertas y alguien te dice, mira muchacho, ni Dios existe, ni la palabra de Dios es verdad, ni el Espíritu Santo vale, ni la oración vale? Y por un momento pensad que eso fuera cierto. Pensad por un momento que eso fuera cierto. Yo sé que es una pregunta absurda, pero por un momento pensad que eso fuera cierto, porque hay una aplicación práctica con esta pregunta. Pensad que fuera cierto. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué diferencia habría desde ese mismo momento en nuestra vida, en nuestra forma de vivir? ¿Cambiaría en algo nuestra vida realmente? ¿O simplemente seguiríamos viviendo igual? Porque antes también nos daba lo mismo. Que Dios fuera algo realmente cierto, como que no. Yo, por ejemplo, yo no quiero ni pensar ahora mismo qué sería de mi vida sin María. Para mí eso sería ahora mismo algo que es que ni lo pienso. Eso sería para mí ahora mismo una locura. Algo que no se puede describir. Y eso sí que yo lo puedo vivir. Porque María es de carne y de hueso, bueno, no de madera, pero sí de carne y de hueso. Y la veo. Pero Dios no es de carne y de hueso, no lo vemos. Pero si en un momento dado fuera posible que Dios dejara de existir, ¿sería realmente para nosotros una locura? ¿Algo realmente amargo e indescriptible? Si podemos contestar que sí, que sería algo horrible, vamos por el buen camino, porque eso quiere decir que estamos desarrollando una relación con una persona. Ahora, si alguien nos dice que el Señor ha dejado de existir y nos quedamos tan panchos, tendremos que revisar algunas cosas en nuestra vida, porque eso quizás señala y denota que vivimos una vida que no se sustenta en una relación personal. Y yo, como tengo 35 años, estoy dentro del grupo de los jóvenes todavía. Y me preocupan los jóvenes. Y me preocupa que a veces, en los mayores también, pero me preocupan los jóvenes porque en definitiva sois los que tenéis que seguir con la rienda de todo esto. Y a veces me preocupa ver
que la iglesia y que el cristianismo es cualquier cosa menos una relación personal con un Dios personal. Así que animaros, queridos jóvenes y querida iglesia.